Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que realmente bien. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando el plan de comunicación que tenía nuestra entidad ha dejado de funcionar por algún motivo o por el contexto y la situación que estamos viviendo en la actualidad. Me estoy refiriendo efectivamente pues a situaciones de confinamiento, de coronavirus, de epidemias mundiales, en fin, una situación que las estamos padeciendo todos y lo que nos hace replantear nuestra comunicación, ya que la digitalización, digamos, y todo lo que es comunicación por internet, pues tiene un mayor peso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber si nuestros objetivos siguen estando igual de bien enfocados que años atrás, si nuestro departamento de comunicación pues tiene los recursos, los conocimientos suficientes y en definitiva lo que vamos a hacer en este vídeo es hacer un repaso a lo que debería ser un plan de comunicación en tiempos de COVID, ¿de acuerdo? Así que vamos, voy a utilizar este esquemita para explicarme mejor. Entonces vamos a ir paso por paso y aquí te voy a dar el primer paso que deberías hacer, ¿no? En primer lugar, ya sé que es demasiado obvio, pero es que es verdad, hay que prepararse para hacer un nuevo plan de comunicación o para ver si la reconfiguración, digamos, del plan de comunicación que tenemos que hacer se ajusta a las expectativas. Así que lo primero que hay que hacer, te voy a poner aquí posits, espera que cambio el tamaño de la letra para que sea más pequeño. Espera, selecciono. Mira, lo primero que hay que hacer es con el director / directora de tu entidad te tiene que explicar qué es lo que espera de este plan de comunicación, es decir, qué necesidad tiene tu ONG de rediseñar un plan que ya estaba, ¿no? Entonces te tienen que decir si lo tienen que enfocar más este nuevo plan pues a la comunicación por internet, seguramente que sí, pero también a incorporar nuevas herramientas, programas, plataformas que a lo mejor en tu comunicación pues no lo habéis contemplado y otras entidades sí que lo están haciendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, reúnete tanto con el director o directora como con tus compañeros de trabajo y que te digan exactamente cuáles son sus expectativas sobre este plan de comunicación. Lo segundo que tienes que hacer es, espera, te dejaré esto marcado para que te sirva un poco de guía. Director, directora. Aquí no me deja hacer el enter, espera. Vale. Ahora sí. Tienes que revisar si había un plan antiguo, ¿vale? Un plan antiguo. Porque probablemente en los planes anteriores que se han hecho en tu organización hay cosas que se pueden rescatar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la detección e identificación de públicos o a lo mejor estrategias en cuanto a la construcción del relato, del mensaje, que sí que ya está funcionando. Entonces aprovéchalo, no tiene ningún sentido empezar de nuevo de cero, ¿no? Entonces esto es lo que tienes que hacer. Y lo segundo que tienes que hacer en este primer punto, que es la preparación a un plan de comunicación, es esto de aquí, es fijarte un deadline. Vale, espera, voy a copiar el que ya está, que ya tengo vale, y te lo pongo aquí. Un deadline significa que lo tienes que hacer este nuevo plan de comunicación en una fecha. Ponte una fecha porque si no ya sabes en qué consiste la ley de Parkinson, y es que si a ti te dan X tiempo, tú vas a tardar en hacer ese trabajo en el tiempo que te hayan dado. Por lo tanto, si te dicen de hacer un plan de comunicación en 3 meses, no te preocupes que vas a tardar 3 meses en hacer un plan de comunicación, porque nuestra productividad se adapta, digamos, a las condiciones que nos dan. Por lo tanto, no tiene que durar 3 meses la elaboración de un plan de comunicación, pero es cierto que tampoco se puede hacer en una tarde. Entonces, fíjate pues un tiempo prudencial en que tú puedes hacerlo, ¿no? Muy bien, va. Una vez que hayamos hecho esto, vamos con el paso número 2, ¿de acuerdo? Y el paso número 2 no es otra cosa que hacer un análisis del entorno. Mira, te lo voy a poner aquí. Y vamos a ver en qué 3 aspectos tenemos que hacer este análisis. Mira, y hablando de análisis, estos primeros pasos del plan de comunicación pertenecen a la fase de análisis. Te lo dejo aquí apuntado, ¿vale? Análisis. Muy bien, pues entonces, ¿en qué consiste en el análisis del entorno, ¿no? En primer lugar, lo que tienes que hacer es ver un poco en qué estado se encuentra el tercer sector, ¿no? Porque entiendo que tú eres una ONG
y tú en el sector en el que operas es el de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces tienes que hacer un repaso de cómo se encuentra el tercer sector. Si, por ejemplo, en la actualidad recibe subvenciones, si no recibe, si cuál es la tasa de socios donantes que hay en tu país. Es un poco para evaluar el estado de salud en el que opera tu organización, ¿de acuerdo? En segundo lugar, que esto es muy importante, es ver tu misión social. Digamos, ya sé que no tienes presupuesto para hacer un estudio de mercado, pero lo que tienes que hacer es identificar, digamos, cuál es la opinión colectiva, lo que piensa la sociedad sobre tu misión social, ¿vale? Porque ya sabemos que las sociedades van avanzando, entonces años atrás había unas determinadas ideologías o consensos y acuerdos sociales sobre el feminismo, sobre determinadas orientaciones sexuales, sobre cuestiones de etnia, de raza, de inmigración, de derechos sociales, de derechos laborales, en fin, sea cual sea tu ONG, la misión y la causa, tienes un poco que renovar, digamos, y testear qué piensa la sociedad en la cual tú estás inserto, digamos, tu organización, para saber qué es lo que piensa, ¿de acuerdo? ¿Esto de qué nos va a servir? Pues para saber cuál es la opinión pública respecto a nuestra causa, ¿no? Y a la hora de encarar pues, las futuras campañas de captación de fondos, de sensibilización, etc. Muy bien, y en este punto, que es el punto número 2, tienes que hacer una tercera cosa, que es una comparativa con otras entidades, pero que tienen unas características similares y parecidas a la tuya. Y fíjate que lo puedes hacer en tu mismo país o en tu misma ciudad o a nivel internacional, porque a veces es mejor tener una perspectiva global, sobre todo en aquellos países donde el tercer sector está más profesionalizado, sobre cómo están trabajando pues, otras entidades que se dedican exactamente a lo mismo que nos dedicamos nosotros, pues ya sea nuestra misión en una dirección o nuestra causa social en otra, ¿no? Seguramente no seas la primera ONG en hacer lo que estás haciendo. Muy bien, pues estos serían los primeros 2 pasos que tienes que dar. Entonces, vamos a ver cómo continúa esta revisión del plan de comunicación. Vale, pasamos a la segunda fase, digamos, y es la fase, digamos, de ejecución. No de ejecución llevada a la práctica, sino de ejecución del plan de comunicación, ¿de acuerdo? Ahora es cuando, después del análisis, que son estos 2 puntos, tenemos que empezar a trabajar. Entonces, venga, voy a copiar este aquí, ¿vale? Entonces, aquí es donde tenemos que fijar los objetivos del plan de comunicación. Ya sabes que los objetivos del plan de comunicación vienen fijados por los objetivos que tenga tu organización, tu entidad social. Y nosotros, como responsables del área de comunicación, lo que tenemos que trasladar a un plano comunicacional, pues estos objetivos para que se puedan cumplir, ¿no? En el caso de que tu entidad aún no tenga muy claro su planificación estratégica, yo te voy a decir cuáles son los objetivos que nunca deben faltar en un plan de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un objetivo de posicionamiento, o branding, o como lo quieras llamar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que dedicar un espacio de nuestra comunicación para difundir el trabajo que realiza nuestra organización, ¿de acuerdo? Los logros que consigue, pues los proyectos sociales y los programas que está trabajando, para que nuestra sociedad conozca la labor que tiene nuestra organización. ¿De acuerdo? Luego tenemos que dedicar un espacio del plan de comunicación a la sensibilización. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que difundir la causa social, porque a veces en la sociedad hay un gran desconocimiento sobre pues, las grandes problemáticas que tratan las entidades sociales, ¿no? Luego también... Espera que no quiero borrar nada. Vale. Como no, un apartado en las líneas y acciones de comunicación a la captación de fondos, recursos, es decir, al fundraising, ¿de acuerdo? Luego otro apartado un poco más institucional y de relaciones públicas, ¿vale? A la hora es un poco la comunicación más formal a la hora de manifestarse en contra, a favor o en contra de determinados sucesos, comunicados institucionales, cartas, opiniones en medios de comunicación, etc., ¿no? Y luego acuérdate que tienes que trabajar la comunicación interna de tu equipo de trabajo, ¿de acuerdo?
cuándo se hacen las reuniones, hacer todo tipo de protocolos, qué palabras están prohibidas, qué líneas rojas hay en comunicación, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos al cuarto paso, digamos. Espero que este vídeo de verdad te pueda ayudar, porque te estoy dando los pasos que tienes que hacer. El cuarto paso tiene que ver con la detección de los públicos o tu audiencia, ¿vale? Es decir, esto es una de las partes más importantes de un plan de comunicación, porque podemos hacer un análisis perfecto, determinar los objetivos, pero si nos estamos dirigiendo a una audiencia que no es correcta, digamos, pues no tenemos nada que hacer. Entonces, tú tienes que hacer este ejercicio. Este ejercicio aquí está hecho para un donante, porque está enfocado a una acción de fundraising, pero tienes que agarrar objetivo por objetivo, identificar qué público necesitas contactar para que puedas conseguir este objetivo y hacer un retrato de tu audiencia ideal, ¿de acuerdo? Empezando por datos demográficos, por el nivel de estudios, la profesión, el trabajo, la forma en que puede conectarse con tu organización, qué piensa esta persona, qué le preocupa, qué ideología política tiene, en fin. Y todos los aspectos de vida cotidiana, sobre todo para identificar los canales de comunicación que utiliza, ¿de acuerdo? Si se conecta por la tarde, por la noche, si utiliza internet, qué redes sociales, etcétera. Todo esto te va a ir fenomenal para trabajar tu audiencia ideal, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el quinto punto? El quinto punto es muy importante también, y es que una vez que tengas identificado a tu público, sabrás entonces qué canales emplear, ¿de acuerdo? Estos son los canales de comunicación, ¿vale? Entonces, si tú te estás dirigiendo a un público joven, obviamente este público joven lo tendrás que buscar pues en redes sociales. ¿Y en qué redes sociales está en este público? Pues en Instagram a día de hoy, pero el día de mañana puede ser que TikTok supere y sustituya a Instagram, ¿no? Como primera red social que utilizan los jóvenes. Entonces es en función de los objetivos que tengas. ¿Qué quieres? ¿Voluntarios? Pues voluntarios. ¿Qué quieres, por ejemplo, captar donantes? Pues tendrás que sí o sí empezar a utilizar campañas, por ejemplo, de Facebook Ads, ¿vale? Entonces podrás segmentar, ya sabes, bueno, si no sabes, espero que te vayas familiarizando con esta magnífica herramienta, porque te permite llegar a la audiencia que tú selecciones, ya sea el país donde esté, la edad, los intereses, ¿de acuerdo? Y te hará llegar pues a este perfil, si está en Facebook o Instagram o en otras redes como puede ser WhatsApp, ¿no? Si lo utilizas. Entonces, muy bien. Estamos con los canales de comunicación. El mensaje, esto es una parte muy importante, pero bueno, esta es una parte que es muy personal de cada organización, porque claro, depende mucho de la causa que trates, etc. Entonces te voy a dar una clave que espero que puedas utilizar. Espera, ¿cómo está aquí? 6 mensajes, ¿vale? O sea, tú cuando tengas el público, los canales de comunicación, si utilizan el email, qué redes sociales, etcétera, tienes que hacerle llegar un mensaje, ¿no? De hecho, fíjate, la clave, estos 3 puntos que estás viendo aquí, es la clave de cualquier buen plan de comunicación. Es hacer llegar el mensaje correcto al público correcto, ¿de acuerdo? Por el medio que él utiliza, ¿de acuerdo? Para asegurarte que el mensaje está siendo bien transferido, digamos, ¿no? Entonces, para el mensaje, yo quiero que veas esta gráfica, independientemente de la causa social que tú tengas. Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tú tienes siempre que buscar este espacio que está sombreado, ¿vale? Para fíjate, ¿no? El diagrama este que se junta, ¿no? Pues tú tienes que comunicar aquello que no consigue comunicar organizaciones similares a las tuyas. ¿Para qué? Pues para diferenciar, ¿de acuerdo? ¿Qué interesa a tus clientes, a tus stakeholders?
Por ejemplo, si tienes objetivos comunes con partidos políticos, medios de comunicación, pues tienes que captar su atención, ¿no? Y a tus socios y donantes y a tu base social, ¿no? Entonces tienes que buscar un punto intermedio entre lo que tú como organización quieres comunicar, es decir, los objetivos que te hayas planteado, y aquello que le interesa a tu base social y al mismo tiempo, ¿de acuerdo?, que no lo esté comunicando, a ser posible, tu competencia, digamos, o sea, entidades que compiten con recursos escasos, como pueden ser donaciones, voluntarios, etcétera, para pues poder llegar a tu público objetivo, ¿de acuerdo? Este sería, pues, digamos, 3 premisas básicas para construir un buen mensaje. Muy bien, vamos a hablar ahora de las estrategias y de las tácticas, pero déjame ponértelo aquí ya para que no te pierdas. Espera, esto iría así, así. Ya estamos terminando, son 10. Entonces, cuando tengas mensaje, tienes que empezar a trabajar las estrategias. Estrategias, vale. Perdona porque aún no domino mucho el programita este. Vale. Estrategias y las tácticas. Y para que veas la diferencia, las estrategias es qué vamos a hacer, ¿vale?, para trasladar este mensaje, y las tácticas es cómo lo vamos a hacer. Son diferentes, ¿vale? Uno se centra más en el qué y el otro se centra en el cómo, ¿de acuerdo? Pero voy a poner esto más grande. Así, está bien. Vale, fíjate que ya estamos terminando, ¿no? Entonces, con que esto es un poco más complejo, te voy a presentar este esquema, porque un plan de comunicación, a medida que vamos sumando información, pues se va haciendo más complejo. Entonces, imagínate que nosotros tenemos un objetivo que es el de posicionamiento de nuestra organización, ¿no? Entonces, queremos ser una institución referente en el tercer sector. Entonces, la estrategia es el qué, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para conseguir posicionarnos en el tercer sector? Entonces, aquí hay 3 propuestas. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, difundir el trabajo de nuestra ONG de forma diferenciada. Al mismo tiempo, ser fuente, esto es interesante, legítima de información, para que los medios de comunicación, cuando tengan que buscar una voz autorizada, recurran a la nuestra, a nuestra ONG, y así ir posicionándonos como organización referente. Y una cosa que atañe a las organizaciones es el tema de la propia gestión de los recursos, ¿no? Entonces, fíjate que estos son 3 que serían 3 estrategias diferentes para llegar a cumplir este objetivo. Pero bueno, estas estrategias, ¿cómo las vamos a ejecutar? Pues mediante tácticas. ¿Cómo difundimos nuestro mensaje diferenciador? Pues mediante un plan de contenidos diversificado o mediante publicidad en social media, ¿no? No es que sean excluyentes, o sea, son las dos al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos una fuente legítima? Pues produciendo información, ¿de acuerdo? A noticias, a través de contenidos, y haciendo un plan de medios de comunicación, digamos, tele, radio, prensa, etc. Y por último, ¿cómo damos seguridad, confianza y nos mostramos como una organización transparente? Pues rendiendo cuentas e incluso haciendo una auditoría externa, ¿vale? ¿Se entiende? Muy bien, y llegamos a la parte final de este plan de comunicación. Vale. Y esta parte sería la parte de control. ¿Vale? Control. Entonces aquí, obviamente, ya estás, seguramente que lo has adivinado. Para que todo esto funcione, necesitas tener en cuenta los indicadores. ¿Vale? Muy bien. Y los indicadores, quiere decirte que hay 2 tipos de indicadores. Los indicadores de gestión y los indicadores de impacto. ¿Qué son los indicadores de gestión? Son aquellos que te dicen si estás ejecutando bien el proceso de trabajo. Por ejemplo, imagínate que en el plan de contenidos, pues proponemos una serie de envíos de emails, un email semanal a tu base de datos, ¿no? Entonces, el indicador de gestión lo que tendría que mirar es que cada mes si nosotros estamos enviando ese email. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? En cambio, el indicador de impacto, que es el otro tipo de indicador, lo que nos viene a mostrar
es los resultados que estamos consiguiendo. Por ejemplo, si nuestra base de datos abre esos mails o si la tasa de clics que hay, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, se centra más en el resultado a largo o medio plazo. En cambio, los indicadores de gestión se centran en si estamos ejecutando bien el proceso de trabajo. ¿Sí? Muy bien, y vamos a llegar al final. Y al final es el control del plan, ¿vale? Y el control del plan se controla mediante tendencias. Control. Y por supuesto, mediante el presupuesto que estamos asignando, ¿de acuerdo? Si tenemos retorno de la inversión con la publicidad que estamos en Facebook, si la línea que hemos cogido en nuestra ONG, una línea de comunicación, pues cada vez tenemos más seguidores, comparten más nuestras noticias, etcétera, ¿no? Entonces esto es una forma de ir controlando de forma diaria, y fíjate esto que es muy importante, diaria, no es que hagamos un plan de comunicación y el año que viene miramos si ha dado buenos resultados o no, la gestión y la supervisión tiene que ser diaria y luego vamos mejorando sobre la marcha, porque chicos, os voy a decir una cosa, se equivocó, o sea, quien defienda que los planes tienen que ser ya a largo plazo está equivocado, y te voy a decir por qué, porque es que el entorno cambia tan rápidamente, salen nuevas plataformas, nuevas redes sociales, fíjate la pandemia que estamos viviendo. Entonces tú tienes que tener un plan de comunicación flexible que se adapte a todos estos cambios tan repentinos, ¿de acuerdo? Así que mira, te dejo estos 10 pasos, espero que te sirvan y que los trabajes en profundidad. Y venga, adelante, que la comunicación siempre es esencial para cualquier tipo de entidad social. Así que ánimo y te veo dentro de la escuelita de ONG.com. Chao.